La soledad elegida no es carencia, es conciencia. No nace del rechazo al mundo ni de la incapacidad de amar, sino de una lucidez que se construye con el tiempo, a veces con dolor, a veces con silencios largos que obligan a mirarse sin distracciones. Elegir estar sola no es huir de los demás, es dejar de huir de una misma. Es comprender que no toda presencia acompaña y que no toda ausencia abandona. Hay mujeres que descubren, casi sin darse cuenta, que la compañía equivocada pesa más que la soledad honesta, y cuando eso ocurre algo cambia para siempre. Durante mucho tiempo se les enseñó que estar solas era un fracaso, una señal de que algo faltaba, de que algo estaba mal. Se les repitió que la plenitud venía siempre de afuera, que el valor personal se medía por la cantidad de vínculos, por la agenda llena, por las risas compartidas aunque fueran forzadas. Pero llega un momento en que el cuerpo ya no soporta la incoherencia, en que el alma se cansa de fingir pertenencias que no se sienten verdaderas. Entonces aparece la conciencia, no como una idea intelectual, sino como una necesidad vital. Elegir la soledad es, muchas veces, el resultado de haber estado demasiado tiempo acompañada de personas con las que no se podía ser. Personas frente a las cuales había que explicarse, justificarse, reducirse. Es el cansancio de sostener vínculos donde una habla, pero no es escuchada, donde una da, pero no es vista. La conciencia aparece cuando se entiende que compartir tiempo no es lo mismo que compartir presencia, y que el silencio propio puede ser más nutritivo que palabras ajenas sin contenido. Hay una madurez silenciosa en quien elige estar sola, una madurez que no presume, que no se anuncia, pero que se nota en la forma de habitar el tiempo. Estas mujeres ya no necesitan llenar cada espacio con ruido. Pueden sentarse consigo mismas y soportar lo que aparece. Pueden escuchar pensamientos incómodos, emociones contradictorias, recuerdos que antes evitaban. La soledad elegida no anestesia, despierta. Y despertar nunca es cómodo, pero siempre es honesto. Conciencia también es entender los propios límites, saber hasta dónde se puede dar sin romperse, hasta dónde se puede esperar sin perderse. Muchas mujeres llegan a la soledad después de haberse traicionado demasiadas veces por miedo a quedarse solas. Dijeron que sí cuando querían decir no, se quedaron cuando ya no estaban, rieron cuando por dentro algo dolía. La soledad elegida es el punto en el que esa dinámica se detiene, no por rencor, sino por respeto propio. No es una soledad vacía, está llena de pensamientos, de procesos, de reconstrucciones internas. Es una soledad activa que trabaja por dentro. En ella se revisan creencias heredadas, se cuestionan mandatos, se resignifican historias. Es el espacio donde una deja de actuar para los demás y empieza a escucharse sin filtros. Y esa escucha, aunque al principio asuste, termina ordenando. La conciencia que nace de la soledad elegida también trae una nueva relación con el tiempo. Ya no hay urgencia por encajar, ni ansiedad por pertenecer. Se aprende a esperar, no desde la carencia, sino desde la confianza. Confianza en que los vínculos que lleguen tendrán que estar a la altura de la verdad, que una ya no está dispuesta a negociar, porque después de conocerse en soledad, cualquier relación superficial se vuelve evidente, casi ruidosa. Hay quienes confunden esta elección con frialdad o soberbia. No entienden que no se trata de creerse superior, sino de haberse vuelto más consciente de lo que se siente, de lo que se necesita, de lo que no se quiere repetir. La soledad elegida no cierra el corazón, lo afina, no elimina el deseo de compartir, lo vuelve más exigente. Ya no cualquier presencia cansa, ya no cualquier promesa convence.
También hay coraje en esta lección, coraje para ir contra la corriente, para soportar miradas ajenas, preguntas incómodas, silencios que otros no saben habitar, coraje para no usar a nadie como anestesia emocional, para no entrar en vínculos solo por miedo al vacío, porque el vacío, cuando se lo atraviesa, deja de ser amenaza y se convierte en espacio fértil. En esa soledad consciente, se aprende a diferenciar deseo de necesidad. Se deja de buscar en el otro lo que una no se anima a darse. Se empieza a construir una base interna más sólida, menos dependiente. Y desde ahí, si llega alguien, llega para compartir, no para completar. Llega para sumar, no para tapar heridas abiertas. La soledad elegida no promete felicidad constante, pero ofrece algo más profundo: coherencia. La posibilidad de vivir alineada con lo que se siente, aunque eso implique momentos de silencio, de duda, de introspección. Es una soledad que no grita, pero sostiene, que no distrae, pero revela, que no adorna la vida, pero la vuelve más verdadera. No todas llegan a este punto y no todas quieren hacerlo. Elegir la soledad implica hacerse cargo de una misma sin excusas, sin intermediarios. Implica mirarse de frente y asumir responsabilidades emocionales propias. Por eso, no es una carencia, es una forma de conciencia que solo aparece cuando una deja de buscar afuera lo que siempre estuvo esperando adentro. La sensibilidad profunda vuelve selectivos a los vínculos, no como un acto de rechazo, sino como una consecuencia inevitable de sentir más de lo que se muestra. Hay mujeres que no pueden pasar por la vida sin que las cosas les atraviesen, sin que las palabras dejen huella, sin que los gestos se queden resonando mucho después de haber ocurrido. Esa forma intensa de percibir el mundo no es una elección consciente, es una condición. Y con el tiempo esa condición exige cuidado. Sentir profundamente significa registrar lo que otros pasan por alto. Un cambio de tono, una ausencia disfrazada de presencia, una ironía donde debería haber afecto. Para estas mujeres, nada es completamente superficial, porque todo tiene un impacto interno. Por eso no pueden sostener vínculos livianos sin pagar un precio alto. La sensibilidad las expone, las deja abiertas, permeables, y cuando no hay reciprocidad, el desgaste es silencioso pero constante. Durante mucho tiempo intentaron adaptarse. Pensaron que quizás el problema era suyo, que sentir tanto era exagerado, que había que aprender a no tomarse las cosas tan en serio. Se entrenaron en minimizar, en restar importancia, en callar lo que dolía para no incomodar. Pero el cuerpo siempre habla. Aparece el cansancio emocional, la incomodidad persistente, esa sensación de estar en un lugar donde algo no encaja. Y ahí comienza la selección, no como estrategia, sino como necesidad de preservación. La selectividad no nace del orgullo, nace del agotamiento, de haber entregado demasiado a personas que no sabían qué hacer con esa entrega, de haber confiado en palabras que no se sostuvieron en actos. Cuando la sensibilidad es profunda, no se puede vincular desde la superficie sin sentirse fragmentada. Por eso estas mujeres aprenden, a veces tarde, que no todo vínculo merece acceso a su mundo interno. Ser selectiva no significa cerrarse, significa elegir con mayor conciencia, significa observar más, escuchar más, esperar más antes de abrirse, no porque no haya ganas de compartir, sino porque se ha comprendido que no todos los espacios son seguros para la vulnerabilidad. La sensibilidad profunda necesita cuidado, necesita tiempos, necesita coherencia, y no todas las personas están dispuestas a sostener eso. Hay una contradicción aparente en estas mujeres. Desean profundamente la conexión, pero se alejan con la misma intensidad.
Cuando perciben falta de autenticidad, no soportan la doble cara, las relaciones tibias, los afectos a medias, porque para ellas vincularse implica presencia real, implica implicarse emocionalmente. Y cuando eso no está, la distancia aparece como una forma de protección, no como castigo. La selectividad también es una forma de honestidad. Estas mujeres saben que no pueden estar sin involucrarse, que no saben querer a medias. Y lejos de romantizar esa intensidad, entienden que deben administrarla, que no pueden entregarla a cualquiera sin perder algo propio. Por eso, eligen menos, pero sienten más. Se rodean de pocas personas, pero cuando lo hacen de verdad. Esta forma de vincularse suele ser malinterpretada. Desde afuera se las ve frías, distantes, incluso inaccesibles. Pero por dentro hay una vida emocional rica, compleja, intensa. Lo que ocurre es que ya no la exhiben. Aprendieron que no todo el mundo merece conocerlas en profundidad, que abrirse no siempre genera cercanía, a veces genera descuido, y que la sensibilidad, cuando no es cuidada, se vuelve herida. Elegir vínculos no es una cuestión de estatus ni de conveniencia, es una cuestión de resonancia, siente, de impartir, de la inercia. No es una cuestión de resonancia. Estas mujeres buscan coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la intención y el gesto, entre la palabra y el silencio. No necesitan grandes demostraciones, pero sí necesitan verdad. Y esa verdad no es frecuente. Por eso los vínculos se reducen, pero se profundizan. Con el tiempo, la sensibilidad deja de vivirse como una carga y empieza a reconocerse como una brújula. Señala dónde sí y dónde no. Advierte antes de que el daño sea mayor. Marca límites internos que antes no existían. La selectividad se convierte entonces en una forma de autocuidado, en una manera de honrar lo que se siente en lugar de forzarlo a encajar en moldes ajenos. También hay un duelo en este proceso, el duelo por los vínculos que no fueron, por las expectativas que no se cumplieron, por las relaciones que no pudieron sostener la profundidad que se ofrecía. Aceptar que no todo el mundo puede acompañar esa sensibilidad implica renunciar a ciertas fantasías, pero esa renuncia libera. Pero esa renuncia libera de la necesidad de ser entendida por todos, de agradar, de pertenecer a cualquier costo. La sensibilidad profunda no pide aislamiento, pide calidad, pide encuentros donde no haya que traducirse, donde no haya que explicarse todo el tiempo, donde el silencio no sea incómodo. Y cuando esos encuentros no aparecen, la soledad resulta menos dolorosa que la incomprensión, porque estar sola duele menos que estar acompañada y sentirse visible. Ser selectiva es, en el fondo, una forma de amor propio aprendida a fuerza de experiencia. No es desconfianza ciega, es memoria emocional. Es haber entendido que el mundo no siempre es amable con quienes sienten mucho. Y que cuidarse no es cerrarse, sino elegir mejor. La sensibilidad profunda no desaparece con el tiempo. Se educa, y esa educación transforma la manera de vincularse, volviéndola más consciente, más honesta, más fiel a lo que se es. Las decepciones no endurecen, enseñan a protegerse, aunque desde afuera pueda parecer lo contrario, aunque muchas veces se confunda la cautela con frialdad o la distancia con desinterés. Las decepciones no convierten a las mujeres en personas incapaces de sentir, las vuelven más conscientes del costo emocional de abrirse sin cuidado. No apagan la sensibilidad,
la reorganizan, no eliminan la confianza, la vuelven más selectiva. Nadie se vuelve cuidadosa de la nada. Antes hubo entrega, expectativa, ilusión. Antes hubo una creencia genuina en el otro, una apuesta sincera por el vínculo. Las decepciones llegan cuando esa apuesta no encuentra respuesta, cuando la palabra no coincide con el acto, cuando la presencia prometida se diluye en ausencias repetidas, y cada una deja una marca, no siempre visible, pero persistente. Al principio, la decepción duele de forma cruda. Hay preguntas que no encuentran respuesta. Hay escenas que se repiten en la mente. Hay una necesidad casi desesperada de entender qué salió mal. En ese momento no hay dureza, hay vulnerabilidad absoluta. Pero con el tiempo, algo empieza a acomodarse. No se trata de olvidar, sino de aprender. El dolor se transforma en información emocional. Protegerse no es levantar muros infranqueables, es aprender a cerrar puertas a tiempo. Es reconocer señales que antes se ignoraban por esperanza, por necesidad, por miedo a perder. Las decepciones enseñan a escuchar al cuerpo cuando algo incomoda, a no desmentir la intuición para sostener una fantasía. Enseñan que no todo lo que brilla es cuidado, que no toda cercanía es afecto. Muchas mujeres fueron llamadas duras, cuando en realidad estaban lastimadas. Se les exigió volver a confiar rápido, volver a abrirse como si nada hubiera pasado, como si el daño no necesitara elaboración. Pero la protección emocional es un proceso lento. Implica revisar lo vivido, aceptar lo que fue, renunciar a lo que no será. Y en ese camino, la prudencia aparece como una aliada, no como un defecto. Las decepciones afinan la percepción. Después de ellas, ya no se escucha solo lo que se dice, se observa cómo se actúa. Ya no alcanza con promesas, se buscan coherencias. Ya no se entrega todo de inmediato, se espera. Esa espera no es castigo para el otro, es cuidado propio. Es darse tiempo para ver si el vínculo es un espacio seguro o solo una repetición disfrazada. Protegerse también implica aceptar que no todas las personas pueden dar lo que una necesita, no porque sean malas, sino porque tienen límites distintos. Las decepciones ayudan a dejar de pedirle a quien no puede, a dejar de insistir donde no hay respuesta. Enseñan a correrse sin dramatismo, sin rencor, entendiendo que quedarse donde duele no es una prueba de amor. Con cada decepción, se aprende algo sobre una misma. Se descubren patrones, elecciones repetidas, silencios tolerados. La protección nace cuando se decide no volver a ocupar el mismo lugar, cuando se asume la propia responsabilidad emocional. Porque protegerse también es cambiar de rol en la propia historia. Desde afuera, esa transformación puede parecer un endurecimiento. Menos palabras, menos disponibilidad, menos urgencia por agradar. Pero por dentro hay más claridad. Hay límites más firmes, expectativas más realistas, un vínculo más honesto con el deseo propio. La protección no elimina la ternura, la administra. No borra la capacidad de amar, la cuida. Hay una sabiduría silenciosa en quien ha sido decepcionada y no se volvió cínica, en quien a pesar del dolor sigue creyendo en el encuentro, pero ya no a cualquier precio. Esa sabiduría no grita, no se explica demasiado. Se nota en las decisiones, en las pausas, en las distancias tomadas a tiempo. Se nota en la tranquilidad de no tener que convencer a nadie de quedarse. Las decepciones también enseñan a nombrar lo que antes se callaba, a decir no sin culpa, a expresar incomodidad sin miedo, a retirarse sin necesidad de justificarlo. Todo. Protegerse es aprender a escucharse con la misma atención que antes se le daba al otro. Es correrse del lugar de sacrificio emocional permanente. No todas las protecciones son visibles. Algunas son internas. Bajar expectativas, dejar de idealizar,
aceptar la imperfección del otro sin intentar cambiarla. Otras son más concretas, menos tiempo compartido, menos intimidad emocional, más espacio propio. Todas tienen algo en común. Nacen del deseo de no volver a romperse del mismo modo. Las decepciones no arruinan la capacidad de amar, la vuelven más consciente. Después de ellas, el amor deja de ser impulso y se convierte en elección. Una elección que incluye límites, tiempos, cuidados. Una elección que ya no confunde intensidad con profundidad, ni sacrificio con compromiso. Protegerse no significa vivir a la defensiva. Significa vivir despierta. Significa reconocer que el dolor fue una maestra dura, pero honesta, que mostró lo que no se vio a tiempo, que obligó a frenar, a revisar, a cambiar. Y aunque nadie elige decepcionarse, muchas mujeres eligen aprender de ello, no para cerrarse al mundo, sino para habitarlo con mayor dignidad emocional. Cada decepción deja una huella, pero no todas dejan una herida abierta. Algunas se transforman en criterio, en límite, en claridad, en una forma más amable de estar consigo misma. Porque protegerse, al final, no es endurecer el corazón, es dejar de exponerlo donde no saben sostenerlo. La verdadera compañía empieza en el diálogo interior. No aparece cuando alguien llega, aparece cuando una deja de huir de sí misma. Durante mucho tiempo se creyó que la soledad era la ausencia de otros, cuando en realidad muchas veces es la ausencia de una voz propia que se anime a hablar sin interrupciones. Hay mujeres que descubren, a fuerza de silencio, que el vínculo más descuidado de su vida era el que tenían consigo mismas. Y ese descubrimiento no es inmediato ni cómodo. El diálogo interior no surge de la nada. Se construye cuando se apagan los ruidos externos, cuando ya no hay con quien distraerse de lo que duele o incomoda. Al principio aparece como un murmullo confuso, pensamientos mezclados, emociones sin nombre, recuerdos que irrumpen sin permiso. No es una conversación amable, es un encuentro crudo con lo que se evitó durante años. Pero es ahí donde empieza la verdadera compañía, en ese espacio donde una se queda, aunque no le guste lo que aparece. Muchas mujeres pasaron gran parte de su vida buscando afuera lo que no sabían darse. Escucha, validación, comprensión. Se acostumbraron a ser compañía para otros, a sostener, a cuidar, a estar disponibles. Pero pocas veces alguien les enseñó a hacer eso consigo mismas. El diálogo interior nace cuando se deja de exigir al otro lo que una no se ofrece. Cuando se aprende a escucharse sin juicio, a mirarse sin desprecio, a acompañarse sin condiciones. Estar sola no garantiza ese diálogo. Hay soledades llenas de ruido interno, de reproches, de autoexigencias despiadadas. Por eso la verdadera compañía no es automática, se aprende. Implica cambiar la forma en que una se habla cuando se equivoca, cuando falla, cuando no puede. Implica dejar de ser la propia enemiga. Porque nadie puede sentirse acompañada si por dentro hay una voz que humilla, que apura, que desvaloriza. El diálogo interior también ordena. Permite entender por qué se elige lo que se elige, por qué se repiten ciertos vínculos, por qué cuesta soltar otros. Cuando una se escucha de verdad, aparecen verdades incómodas, deseos postergados, miedos disfrazados de decisiones racionales, límites no puestos. Esa escucha no busca soluciones rápidas, busca sentido, y el sentido calma más que cualquier consejo externo. Hay un momento clave en este proceso, cuando se deja de llenar cada vacío con presencia ajena, cuando se soporta el silencio sin correr a taparlo. En ese silencio, la voz interna empieza a tomar forma. Al principio duda, se contradice, se corrige, pero con el tiempo se vuelve más clara, y cuando esa voz se fortalece,
La sensación de soledad cambia, ya no hay abandono. Hay presencia propia. La verdadera compañía interior no elimina el deseo de compartir con otros. Lo transforma. Después de escuchar, ya no se busca a cualquiera para no estar sola. Se busca desde otro lugar, un lugar menos necesitado, menos urgente, menos dispuesto a aceptar migajas emocionales. Porque quien se hace compañía aprende a no mendigarla. Este diálogo interno también redefine el valor del tiempo. Estar sola deja de ser un intervalo incómodo entre vínculos y se convierte en un espacio legítimo. Un espacio donde pensar, sentir, descansar del mundo. Muchas mujeres descubren que cuando se acompañan bien, la ansiedad disminuye. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentan en soledad emocional. Acompañarse implica hacerse preguntas difíciles. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué estoy sosteniendo por miedo? ¿Qué estoy callando para no incomodar? Preguntas que nadie más puede responder y respuestas que no siempre gustan. Pero esa honestidad interna construye una base sólida. Desde ahí, cualquier vínculo externo se vuelve complemento. No salvación, hay algo profundamente reparador en aprender a hablarse con ternura, en tratarse con la misma paciencia que se le ofrece a alguien querido. Muchas mujeres jamás recibieron ese trato, y menos aún se lo dieron a sí mismas. El diálogo interior es una reeducación emocional. Enseña a validar el cansancio, a respetar los propios tiempos, a aceptar que no siempre se puede. Cuando una se hace compañía, deja de sentirse incompleta. No porque ya no necesite a nadie, sino porque ya no se siente abandonada por sí misma. Esa diferencia es sutil, pero radical. Cambia la forma de vincularse, de elegir, de quedarse o irse. Cambia incluso la manera de tolerar la soledad física, que deja de ser amenaza. La verdadera compañía interior no es una voz que siempre tranquiliza. A veces confronta, a veces incomoda, a veces invita a cambiar. Pero lo hace desde el cuidado, no desde el castigo, desde el deseo de crecer, no desde la exigencia de perfección. Esa voz se convierte en refugio cuando afuera no hay nadie, y en sostén cuando hay demasiado. Aprender a dialogar con una misma es un acto de responsabilidad emocional. Significa dejar de delegar el propio bienestar en los demás. Significa hacerse cargo de lo que se siente sin esperar que alguien venga a ordenarlo. Y en ese hacerse cargo aparece una compañía estable, constante, disponible. Una compañía que no se va, que no se distrae, que no condiciona su presencia. Cuando ese diálogo se establece, la soledad deja de ser enemiga. Se vuelve un espacio habitado, un lugar donde una puede volver sin miedo, y desde ahí, cualquier encuentro con otro es más libre, más genuino, menos cargado de expectativas imposibles. Porque quien se acompaña no busca que la salven, busca que la compartan.